El tema que vamos a compartir hoy tiene como título: deja que Dios sea Dios en tu vida. ¿Cómo es, iglesia? Deja que Dios sea Dios en tu vida. Salmo 46, versículo 10, dice la Biblia, ojo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Diga conmigo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Algunas veces nos es difícil eso, estar quietos, descansar y dejar que Dios sea Dios, conocer a Dios en nuestra vida. Ese mismo versículo, en otra versión, mire esto, dice, Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Dile a la persona que está a tu lado, deja de pelear y acepta que Él es Dios. Dice, yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso a la palabra del Señor. Dice la Biblia, dejen de pelear, dejen de luchar y acepten que yo soy Dios. Hoy quiero hablar sobre eso, sobre dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Significa reconocer que Dios es soberano. Eso quiere decir que Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad lo creemos? Es reconocer que Dios es omnipotente, que yo no lo puedo todo, pero sí que tengo un Dios que lo puede hacer todo. Dejar que Dios sea Dios es reconocer que Él tiene el control sobre todas las cosas y que debemos dejar como esa tendencia que nosotros tenemos a controlar todo, a querer que las cosas se hagan a nuestra manera, que las cosas y las circunstancias se hagan en nuestro tiempo, como nosotros lo pensamos. Cuando nosotros no estamos dejando que Dios sea Dios en nuestra vida, voy a hablar algunas formas. Número 1, cuando nos preocupamos excesivamente. Cuando nosotros nos preocupamos por el futuro, cuando nos preocupamos en demasía por el presente, por nuestros problemas, cuando nosotros estamos ansiosos, estresados, cuando no dormimos, cuando nos sentimos inquietos, de una u otra manera, ¿por qué estamos así? Porque estamos pensando qué hacer, cómo arreglar, cómo solucionar en nuestras fuerzas. Porque de seguro que si nosotros estuviéramos descansando en Dios, no estaríamos de esa manera. Estaríamos tranquilos sabiendo que Dios es Dios en mi vida, que Él tiene el control, que nada se escapa de su mano. Por eso dice la Biblia en Mateo 6, versículo 34, mire lo que dice la palabra: no se preocupen por el día de mañana,
porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. No te preocupes. ¿Cuántos de nosotros perdemos nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque estamos pensando en solucionar el mañana? Yo conozco personas preocupadas por la universidad de los hijos y los hijos están pequeñitos y desde ya están ansiosos, preocupados. Algunas veces tenemos problemas, situaciones, obvio, pero cuando nosotros dejamos que Dios sea Dios, podemos descansar. Es difícil, pero es necesario. Diga conmigo: yo necesito descansar en Dios. ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que te preocupa en este momento? Dile a la persona que está a tu lado, entrégale eso a Dios. Deja que Dios sea Dios. Lo que va a pasar, lo que viene, lo que vendrá, sabemos de que Dios ya conoce el futuro. Él tiene el control. Amén. ¿Cuándo no dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida? Número 2, cuando tratamos de controlar todo. ¿Tratamos de qué? De controlar, de tener el control de las cosas. Intentamos controlar a las personas, controlar a nuestros hijos, controlar a nuestra esposa, controlar a nuestro esposo, controlar las situaciones, pero terminamos frustrados porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que no tenemos el control, que por más que nosotros hagamos planes, tratemos de asegurar que las cosas salgan bien, hay veces las cosas no salen como nosotros pensamos y necesitamos dejar que Dios se glorifique. Dios dice, recuerden lo que leímos ahora, dice: yo tengo el control de todo el mundo. Eso dice el Señor. ¿Cuántos creen que Él tiene el control de nuestra vida? Entonces, entender de que a pesar de que yo tengo planes, ¿cuántos tenemos planes? Pues Dios tiene unos planes mejores que los nuestros. Y algunas veces todos nuestros planes se dañan, se echan a perder. Pensemos en lo que pasó en el año 2020. Todos teníamos planes y todos los planes del mundo se dañaron. Viajes, conciertos, trabajos, bodas, negocios, porque a pesar de que teníamos unos planes, el mundo se encerró, vino una pandemia y todo cambió. Pero a pesar de que todos quedamos encerrados, aquí estamos. A pesar de que se cerraron nuestros negocios, se cerraron nuestras iglesias, ¿cuántos vieron la mano de Dios? Dios tomó el control y aquí estamos. Todos teníamos temor, pero eso sí que nos demostró que hay que dejar que Dios sea Dios y que yo no tengo el control de las cosas. No puedo. Algunas veces los que tenemos el problema de ser perfeccionistas y de querer que todo salga correcto, sí que vamos a sufrir en la vida, porque solo Dios es perfecto. Solo Él puede hacer las cosas como Él quiere. Y aunque nuestros planes se dañen y las cosas no salgan como queremos, lo que dice la Biblia en Jeremías 29:11 es: yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor.
Mis planes son para su bienestar. ¿Cuántos dicen amén? No para su mal. Tengo planes de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando no permitimos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Cuando, número 3, ojo, cuando nos enfocamos en nuestras propias fuerzas y no dependemos de Dios, sino que empezamos a depender de nosotros, empezamos a depender de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, de nuestra sabiduría, de la manera como nosotros solucionamos las cosas. Y pensamos que, como muchas veces hemos salido de aprietos, de cosas, podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas y dejamos de pedirle ayuda a Dios, de depender de Dios, y empezamos a depender más de nosotros. Y ahí no estamos dejando que Dios sea Dios en nuestras vidas. Cuando no buscamos la guía de Dios para hacer las cosas, sino que simplemente las hacemos porque se nos vino una idea, porque se nos vino algo, porque pensamos que podemos hacer las cosas, y ni siquiera consultamos a Dios para entrar en una relación, para entrar en un negocio, para hacer un viaje. No pedimos ayuda, no pedimos consejo, no buscamos guía de la Biblia, no buscamos guía de nuestros pastores, de nuestros líderes espirituales, porque pensamos que no necesitamos. ¿Y sabes qué demuestra todo eso? Que no estamos dejando a Dios ser Dios, que no estamos dependiendo de sus recursos, de su palabra, de sus ministros, de sus pastores, de lo que Dios puede hacer en nosotros. Y entonces terminamos frustrados. Por eso dice la Biblia en Proverbios 3:5: confía de todo corazón en el Señor y no te apoyes en tu propia ¿qué? Inteligencia, porque nos puede fallar. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Necesitamos dejar a Dios ser Dios y reconocer de que no nos la sabemos todas, que necesitamos ayuda, que necesitamos consejo, que necesitamos dirección. Número 4, cuando no estamos dejando a Dios ser Dios en nuestra vida, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, por la depresión, por el deseo de vengarse, el deseo de venganza. Imagínense eso. ¿Qué dice la Biblia? No os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza, ha dicho el Señor. ¿Sí o no? Pero cuando yo quiero devolverle al otro, hacerle pagar, vengarme, hacer justicia, no estoy dejando que Dios sea Dios, sino que yo mismo quiero vengarme, yo mismo quiero solucionar las cosas en mis emociones, en mi ira, en mi enojo. Piensa en esto: Jesús, que tenía todo el poder, hablaban pestes de él no se defendía. Dice la Biblia que él se quedaba ¿qué? En silencio, enmudecía y dejaba que Dios fuera Dios. Amén. Tú no tienes que defenderte, tienes un Dios que te defiende. Amén. Tú no tienes que pelear, tienes un Dios que pelea por ti. Estoy hablando en cuanto a las relaciones con la gente, en cuanto a eso de vengarse y todo eso.
La Biblia dice en Filipenses 4: por nada estén afanados, ansiosos, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros ¿qué? Corazones y pensamientos en Cristo. Número 5, ¿cuándo no estamos dejando a Dios ser Dios en nuestras vidas? Escuche esta: cuando no aceptamos su voluntad en nuestras vidas. No creemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso sí que nos cuesta, aceptar la voluntad de Dios. Recuerdo cuando escuchamos todos, y lo hemos vivido, cuando este hermano cantante, que hoy cantamos una canción de él, Creo en ti, Julio Melgar, el cáncer llegó a su vida y empezó a afectarlo hasta volverlo un hueso. Y yo me acuerdo que todo el mundo oraba, inclusive alguien oraba, uno de los pastores, de las pastoras, diciendo: Dios, te pedimos que lo sanes y no aceptaremos un no por respuesta. Por favor, no aceptaremos un no por respuesta. Eso es no dejar que Dios sea ¿qué? Dios, porque Dios algunas veces dice sí, a veces dice no, hay veces sana, hay veces decide llevarse una persona, hay veces abre puertas y hay veces cierra puertas. Y nosotros necesitamos, escuche mi amado, dejar que Dios sea. Dios es soberano. Dios puede sanar, ¿cuántos lo creen? Pero Dios puede decidir que ya es el tiempo de llevarse una persona a su presencia. Es Dios, es soberano. Y nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios. Amén. Por eso dice Romanos 12, versículo 2: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hay veces no la entendemos, pero Dios es Dios, y en algún momento lo entenderemos, como Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas que no entendemos ahora, que nadie nos va a poder explicar, pero Dios es Dios y tenemos que dejar que Dios sea Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche esto, algunos testimonios por ahí que leíamos con mi esposa. Mire ese testimonio de Cristian: la ansiedad por el futuro. Me preocupaba tanto por el futuro que no podía dormir por las noches. ¿A cuánto les pasa? Pensaba que si no planificaba todo perfectamente, mi vida sería un desastre. Pero un día, mientras leía la Biblia, encontré un versículo que me hizo reflexionar: no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Entendí que Dios tiene el control y que puedo confiar en Él para mi futuro. Lección aprendida: la ansiedad por el futuro puede impedir que permitamos que Dios sea Dios. Otro testimonio, Claudia dice: siempre necesitaba controlar todo en mi vida. Me sentía incómoda cuando las cosas no salían como planeaba.
A muchos nos pasa. Pero un día mi esposo perdió su trabajo y no teníamos dinero para pagar las cuentas. Me sentía abrumada y no sabía qué hacer. Pero entonces recordé un versículo de la Biblia que dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entendí que Dios es el que tiene el control y que puedo confiar en Él para proveer nuestras necesidades. ¿Cuál es la lección aprendida? La necesidad de control puede impedir que permitamos que Dios sea Dios. Debemos aprender a soltar el control y a confiar en Él. Y hay otro testimonio. Esteban dice: siempre había dudado de la existencia de Dios. Pensé que la vida era solo una serie de coincidencias y casualidades. Pero un día mi hija se enfermó gravemente y los médicos no sabían qué hacer. Me sentí desesperado y entonces alguien me compartió un versículo de la Biblia. Salmo 103:3: Dios es el que sana todas tus enfermedades. Entonces entendí que Dios es el que tiene el poder de sanar y que puedo confiar en Él para la salud de mi hija. Lección aprendida: la falta de fe puede impedir que permitamos que Dios sea Dios. Debo aprender a confiar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y podríamos hablar de tantos testimonios. Yo sé que usted tiene, yo también, de que Dios ha permitido o está permitiendo cosas en nuestra vida que definitivamente nos orillan y nos llevan a entender de que solo podemos confiar y que Dios es Dios. Quiero que pensemos en algunos casos bíblicos de personas que no dejaron que Dios fuera Dios en su vida. Primero, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 la Biblia nos muestra que ellos no permitieron que Dios fuese Dios en su vida. ¿Cómo? Cuando no obedecieron lo que Dios les dijo. Amén. Dios les dijo: no coman de este árbol porque el día que de él coman ciertamente morirán. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios, obedecieron una voz extraña, obedecieron a su carne y terminaron perdiendo la comunión con Dios. Cuando nosotros, escúcheme esto, no obedecemos a Dios, no estamos dejando a Dios ser Dios en nuestra vida. Es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Simplemente cuando tú llegas a eso, a esa opción en tu mente, entonces tú eres Dios, porque tú eres el que define lo bueno, lo correcto y lo que no es. Y no estás permitiendo que Dios sea Dios, porque si Dios es Dios y Él lo dijo, así es. ¿Cuántos dicen amén? Si Él lo dijo, si está escrito, es porque Dios es sabio y yo tengo que permitir que Él sea Dios a través de mi obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, otro caso de la Biblia, Caín. Caín no permitió que Dios fuese Dios en su vida. ¿Cuándo? Escuche esto: cuando no se dejó corregir por Dios. Él hizo algo indebido, algo que no estaba bien, y Dios le llamó la atención. Le dijo: Caín, ¿por qué estás decaído en tu semblante? Si tú haces lo correcto, yo te voy a tratar bien. Y trató de encaminarlo, de corregirlo, pero él no se dejó corregir. No le hizo caso a Dios, le abrió las puertas al enemigo y terminó matando a su hermano y destruyendo una familia. ¿Cómo? Cuando no se dejó corregir por Dios. ¿Cuántos saben que Dios es un papá? Es nuestro Padre, y la Biblia dice que cuando Dios es nuestro Padre
al que Él ama, Él lo corrige. Dile a la persona que está a tu lado: déjate corregir por Dios. Y algunas veces Dios te va a corregir a través de la palabra. Algunas veces Dios te va a corregir a través de tus pastores. Pero si tú no te dejas corregir, no vas a permitir que Dios sea Dios en tu vida. Otro caso, el caso de Sara en Génesis 16. Ella en algún momento no permitió que Dios fuese Dios en su vida. ¿Cómo? Cuando decidió afanarse, acelerarse y hacer las cosas a su manera. Dios me prometió un hijo, no ha llegado, y como no ha llegado, pues voy a hacerlo a mi manera. Y obviamente trató de hacer las cosas a su manera. Cogió a su esclava, se la dio a su esposo, y hasta el día de hoy, qué problema tan grande. ¿Por qué? Porque se afanó. Cuando nosotros nos afanamos, nos desesperamos, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, no dejamos que Dios sea Dios. Otro caso de la Biblia, David, en 2 de Samuel capítulo 11. Cuando no permitió que Dios fuese Dios, cuando cometió adulterio con Betsabé, cuando se dejó llevar por sus deseos, por su carne, cuando trató de solucionar las cosas en sus fuerzas y mandó matar a su esposo. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque cuando yo actúo en mis deseos, trato de esconder cosas, no estoy dejando que Dios sea Dios en mi vida. Mire tantos casos, y podríamos quedarnos hablando de muchos más. ¿Qué necesitamos hacer, mis amados? Si hay algo de esto en nuestras vidas, si hay preocupación, si hay ansiedad, si hay control, si no acepto su voluntad, si me dejo llevar por mis deseos, si termino desobedeciendo, ¿qué necesito hacer? Dejar que Dios sea ¿qué? Dios en mi vida. ¿Cómo? Reconociendo primero que Él es Dios. Hay que bajarnos de la nube de que nosotros somos Dios. No somos nada, somos simplemente criaturas, hijos de Dios, pero Él es Dios. Reconocer su autoridad en mi vida. 2, necesito aprender a soltar. Diga conmigo: soltar. Así como lo cantábamos ahora: te suelto mis sueños, te suelto mi vida. Soltarle al Señor nuestras cargas, soltarle al Señor nuestro futuro, soltarle al Señor nuestros temores, soltarle al Señor esas preocupaciones que tenemos. Decidir confiar y decirle: Señor, esto es muy duro, no sé, ayúdame y sé tu Dios. Y entregar eso hoy en la presencia de Dios. Confiar. La Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él. Confiar, soltar. Siguiente, necesito, para aprender a dejar que Dios sea Dios, empieza a buscar la guía de Dios en todo. Busca ayuda, busca dirección, busca su palabra, ora, busca el consejo de tus pastores, de líderes, de personas espirituales. Busca ayuda, reconoce que tú necesitas ayuda. Eso es humildad, y eso también hace parte de dejar que Dios sea Dios en mi vida. Dejar al lado el orgullo, dejar al lado ese deseo de querer controlarlo todo y aprender a aceptar la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos vamos a aceptar la voluntad de Dios? Aceptemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a dejar que Dios sea Dios? Levante su mano y diga conmigo: Dios, yo quiero
dejar que tú seas Dios en mi vida. Entregar. Y si nosotros hacemos esto, si estamos dispuestos hoy a soltar, a descansar, a confiar, a depender, pues vamos a ver la mano de Dios en toda área de nuestras vidas. Dios se va a glorificar. Lo que tú no has podido lograr en tus fuerzas, vas a ver que cuando lo dejas a Él ser Dios, las cosas se van a dar. Vas a vivir descansado, tranquilo, vas a tener paz cuando simplemente dejas que Dios sea Dios. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie hoy y vamos a entregarle al Señor cualquier situación? Le invito a que usted se ponga en pie y dígale: Señor, yo quiero entregarte mi vida entera en tus manos, Señor. Levante sus manos al Señor y dile: Señor, como lo cantábamos ahora, tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control. Vamos, levanta tus manos hoy y esta noche vamos a soltar. Vamos a soltar. Si tú viniste con cargas, si tú vienes con problemas, si hay cosas en tu vida que te están quitando el sueño, la paz, vamos, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero soltar hoy, quiero descansar, quiero confiar. Dile: Señor, te entrego. Entrega al Señor, entrégale tus hijos. Entrégale tus hijos y dile: Señor, ellos te pertenecen, son tuyos. Entrégale tu familia, entrégale tus padres, entrégale tu esposo. Vamos, entrégale al Señor. No tienes que andar llena de celos, de pleitos. Dile: entrego, Señor, esta situación. Vamos, entrégale tu esposa, entrégale tu casa y dile: Señor, mi casa, mi vida está en tus manos. Esa preocupación por el futuro, dile: Señor, yo entrego mis sueños, entrego mis planes, entrego mi trabajo. Entrégale al Señor esas deudas, entrégale al Señor esa situación económica. Dile: Señor, quiero tener paz y creer de que tú vas a proveer. Que quiero tener paz y creer, Señor, que tú me vas a ayudar. Que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dígale: Señor, yo confío en ti. Dile: Señor, yo no sé cómo, pero la puerta se va a abrir. Yo no sé cómo, pero la provisión va a llegar. Yo no sé cómo, pero tú vas a saldar todas mis deudas. Dile: Señor, yo no sé cómo, pero yo sé que tú vas a actuar. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, yo no sé cómo, pero tú vas a transformar a mis hijos. Tú vas a transformar mi familia. Tú vas a restaurar mi matrimonio, Señor. Vamos, entrégale cualquier situación. Dile: Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Suéltale al Señor. Dile: Señor, te entrego, Señor, mis planes. Que se haga tu voluntad. Dile: Señor, te rindo mi voluntad. Que no se haga, Señor, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Levante sus manos y dígale: Señor, yo acepto tu voluntad, porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta. Señor eterno, tú eres Dios, tú eres fiel, tú eres maravilloso. Dile: Señor, no me dejes llevar por la ira, por mis sentimientos, por la depresión, por la tristeza, por la angustia, por la ansiedad, por la venganza, por la ira. Entrégale al Señor todo pleito, todo deseo de venganza. Dile: Señor, pelea tú por mí, dame la victoria. Que
que se demuestre que tú eres Dios en mi vida. Hoy, Señor, tú nos dices en tu palabra: estad quietos y dejad que yo conoce que yo soy Dios. Hoy el Señor nos dice: dejen de luchar y mírenme, confíen que yo soy Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, te entrego todo, todo. Dile: Señor, hoy descanso en ti y yo recibo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Levante sus manos y dígale: yo recibo esa paz, yo recibo el gozo, yo recibo, Señor, la bendición de saber de que tú eres el Dios de mi vida, que estoy tranquilo en ti, puedo confiar, estoy en las mejores manos. Yo no estoy en las manos de un médico, yo no estoy en las manos de un abogado, yo no estoy en las manos de un hombre, yo estoy en las manos de Dios. Levante sus manos y dígale: yo estoy en tus manos, Señor. Mis hijos están en tus manos, mi casa está en tus manos, mi negocio, mi economía está en tus manos. Dile: todo, Señor, está en tus manos y tú eres Dios. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, un beso. Dios le bendiga.